es Ostras Pedrín, el podcast del Instituto Pedro Peñalver. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio del podcast Ostras Pedrín. Somos Ángela y José de primero de bachillerato y hoy vamos a tratar uno de los temas más misteriosos e intrigantes que existen, que son las experiencias paranormales. Así es, Ángela. La verdad es que es un tema que da mucho de qué hablar y del que hemos pedido varias opiniones para comparar. ¿A ti alguna vez te ha pasado algo raro o que no tuviera explicación? Porque aquí en el pueblo hay algunas historias que no son muy conocidas, pero que son muy interesantes. Pues la verdad es que no recuerdo ninguna experiencia así que me haya pasado, pero sí que contamos con algunos profesores del instituto que han vivido experiencias paranormales y algunos de ellos han querido participar en el episodio de hoy y dar su opinión sobre si estos existen o no. Pues yo no puedo contar nada que me haya pasado, pero sí que conozco un fenómeno interesante que ocurrió aquí en el Teatro Apolo, porque mis padres han trabajado allí. ¿Sí? Pues yo no he escuchado nada de eso. ¿Podrías contarlo o no te acuerdas? Lo voy a intentar. Antiguamente había una actriz muy reconocida en el teatro que se llamaba Paquita. Y sabemos quién es porque se dio a conocer a la compañía actual a través de un sueño de una de las actrices. Esta se lo contó al resto de la compañía y todo lo que raro que pasaba en el teatro o lo que no podían explicar, pues decían que lo había hecho Paquita, pero de coña, no se lo tomaban en serio. Al poco tiempo decidieron aceptar una propuesta de un grupo que tenía un canal en YouTube que hacía documentales dedicados a estos temas. Y sin saber mucho sobre el teatro, llegaron, instalaron el equipo y la medium que llevaron conocía cosas que incluso la gente del pueblo desconoce sobre el teatro. Esta consiguió contactar con algunos espíritus que había, de gente que había trabajado allí, como el de Paquita o el de los taquilleros que vendían la entrada, y también de niños, ya que el teatro antes era un colegio o guardería. Además, también con esos aparatos que instalaron, captaron psicofonías e incluso realizaron la Ouija. Aunque todo se puede ver en YouTube, la Ouija no la puedes encontrar porque si suben el vídeo de la Ouija les quitan el vídeo. Madre mía, pues después de esta historia me voy a replantear seriamente si volver o no a pisar el teatro. Es que es muy raro que esta historia no esté más extendida por el pueblo, pero bueno, será porque es muy reciente. Ahora por lo menos la conoces tú también. Pues sí. Bueno, siguiendo un poco con experiencias paranormales, se lo hemos comentado a Boluda y ha querido participar y contarnos algo. Hola Boluda, ¿has vivido de cerca alguna experiencia paranormal o sabes de algo? Creo que lo más cercano a una experiencia paranormal lo tuve hace muchos años en Murcia. Dormía en una habitación con mi hermano y en un momento dado de la noche, cercano al amanecer, noté como mi cuerpo se elevaba, aunque yo lo veía desde la cama. Ese cuerpo que era el mío daba una vuelta por la habitación, se acercaba a la cama de mi hermano y volvía de nuevo a meterse en mi cuerpo real. Luego me dijeron que esto era algo así como un viaje astral. No es que me lo crea mucho, pero la experiencia fue viva e intensa y le guardo un recuerdo particular. En esa misma casa teníamos una vecina debajo que era una vieja que estaba un poco tocada de la cabeza. Y esa vieja nos tocaba en la puerta y siempre venía a molestarnos, decían que hacíamos mucho ruido. Y cuando esa señora murió, la gente que venía a mi casa decía que oía ruidos, movimiento de sillas, crujido de puertas, como que había alguien caminando por el pasillo. Yo no me creo que sea una experiencia paranormal, pero la gente sinceramente tenía miedo de venir a mi casa. También creo que consumían demasiado alcohol y tenían pequeñas alucinaciones. Así que hasta ahí puedo contar como experiencias paranormales. Pues tengo que reconocer que al principio me ha parecido gracioso el imaginarte dando vueltas por la habitación. Pero la verdad que no sé si yo querría ir a tu casa si todo lo que hice es verdad. Pues ya ves, es gracioso, si yo me he tenido que aguantar la risa mientras lo estaba contando.
Pero bueno, muchas gracias por contarnos tu experiencia. Después de esto, hemos conseguido que Bea participe en este episodio y nos cuente algo bastante interesante. Hola Bea, ¿qué puedes contarnos sobre este tema? Bueno, pues quizás soy una de las personas menos indicadas para entrevistarme, pero porque, bueno, soy muy miedosa y quizás evito pues todo lo que tenga que ver con lo paranormal, pues intento un poco, pues, o si hay no verlo o no buscarlo tampoco. Pero sí que es cierto que me toca de muy cerca, conozco a un autor que es mi tío político, que se llama Juan José López Martínez, que sufrió un accidente muy grave de tráfico y vivió lo que se llaman experiencias cercanas a la muerte, es decir, todo esto que parece un mito de que hay una luz, un túnel, un estado de relajación, pues como que bueno, que hay varios testimonios de personas que han vivido estas experiencias y que son comunes a todas ellas. De hecho, a raíz de ahí, pues este Juan José López ha escrito 3 libros y uno de ellos pues trata sobre 14 experiencias de personas de lugares, edades y casi muertes, ¿no? De accidentes completamente muy distintos que todos llegan al mismo punto en común y es como que a nivel científico, pues el cuerpo humano pues se estudia desde la medicina, bueno, el Juan José López es médico, ¿no? Entonces él, claro, desde el punto de vista médico hay cosas que no se pueden explicar. Y dice que es que hay una parte del cuerpo humano que nadie la estudia, que es el alma, ¿no? Es decir, entonces empiezan a surgir todas las dudas que hay con respecto al alma, dónde vas cuando nuestro cuerpo ya fallece, etcétera, etcétera. Y es interesante porque a través de un proceso que se llama, bueno, regresiones, ¿no? Consiguen estas personas visualizar ese momento en el cual ellos pues estuvieron pues muy cerca de lo que nosotros en teoría conocemos como muerte. Así que, pues nada, si tenéis curiosidad, tiene más libros porque tiene otro relacionado con la muerte de los hijos. Cuando unos padres pues pierden a sus hijos es una experiencia muy traumática. Y hay un libro que escribió sobre, pues sí, se podríamos llamar sucesos paranormales, sobre señales que no tienen explicación científica y que estos padres viven como señales que sus hijos les mandan del más allá. Y también hacen un montón de congresos y reuniones con estos padres en diferentes sitios de España y donde ponen sus experiencias en comunes y todo esto también está recogido en uno de sus libros. Tiene una consulta en Cartagena, tiene una clínica en Cartagena donde hace este proceso de regresiones a través de técnicas de hipnosis y la verdad es que suele tener la agenda bastante llena, con lo cual entiendo que a la gente pues le sirve un poco para reflexionar pues sobre su pasado, sobre experiencias que no tienen, que no tienen explicación. Así que eso es lo que puedo aportar con respecto al tema y nada, y muchas gracias por contar conmigo. Pues Bea, estamos en la misma. Yo también soy muy miedosa e intento evitar todo esto. Me parece muy interesante todo lo que nos has contado de tu tío. No tenía ni idea que existían estas consultas donde se hacía todo esto. Pues qué mala suerte, también te digo que con lo poco que te gusta este tema, te pilles tan cerca, como tú misma has dicho. Igual que Ángela, yo tampoco tenía ni idea de que estas consultas existían y la verdad es que me parecen muy interesantes. Muchas gracias por participar, Bea. Bueno, dejando de lado un poco la experiencia, creo que sería muy interesante conocer una opinión religiosa, una opinión científica y una opinión filosófica, ¿no crees? Pues sí, me parece muy bien. Para la opinión religiosa tenemos aquí a María Ángeles de Religión que nos va a contestar la gran pregunta. Aunque intuimos que no, ¿tú crees que lo paranormal y todo lo relacionado a ello existe? A ver, a la pregunta de si creo o no creo en lo paranormal y cómo lo relaciono con la religión, os comento. Vamos a ver. Yo en lo paranormal no creo, ¿vale? Ahora, sí que estoy de acuerdo con la opinión de la Iglesia, que la Iglesia dice lo siguiente. Las almas, ¿vale? Cuando una persona muere, pues esa persona pues va al cielo, al infierno, al purgatorio, ¿de acuerdo?
Pero la Iglesia afirma que no todo el mundo que se muere, por así decirlo, ha llevado una vida correcta. Es decir, que hay gente que es mala, ¿de acuerdo? Entonces la Iglesia lo que aconseja en este caso es que hay una barrera que no se debe de sobrepasar, porque hay espíritus, por así decirlo, almas que son malas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué interesa en este caso? Porque esa barrera no se sobrepase. Entonces, ¿qué sobrepasa esa barrera? Cuando nos metemos pues en la ouija, en el hacer espiritismo, en invocar muertos, todo eso. ¿Por qué? Pues porque hay almas que no son buenas, entonces pueden aprovecharse de eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Pues lo que ese alma necesita es oración. Son misas, sacramentos, o sea, que recibimos por esa persona, pero nunca invocarlas, ¿de acuerdo? Todos estos programas que hay sobre vida sobrenatural, sobre si el espíritu, no sé qué, no sé cuántas, pues, para empezar, a mí me da miedo. Y segundo, pues creo que es meterte en una esfera de la vida o de la muerte que no nos corresponde, ¿de acuerdo? Otra cosa distinta es que existan las posesiones demoníacas, que también existen, ¿de acuerdo? Y para eso la Iglesia tiene la persona que se dedica a eso, que son los sacerdotes exorcistas, ¿vale? Porque el demonio sí que existe, y entonces puede poseer un alma, ¿de acuerdo? Entonces, para extraer el alma, o sea, el demonio de esa persona, se usa lo que es un sacerdote exorcista. Yo estoy de acuerdo contigo en el tema de las posesiones demoníacas. Yo también creo que existen y me parecen muy interesantes. Aunque la verdad que no me gustaría verlo de cerca. Yo la verdad que ni creo ni dejo de creer, pero prefiero no hablar del tema, que luego no quiero salir perjudicado. Muchas gracias, María Ángeles, por tu aportación. Bueno, como hemos dicho antes, ahora contamos con una científica muy conocida en el instituto. Hola, Delia, ¿tú qué opinas sobre estos temas? ¿Crees que puede existir? Yo te digo que yo no me baso en creencias, yo me baso en hechos. Entonces, los científicos, cuando queremos estudiar algún fenómeno de la naturaleza, nos basamos en el método científico, que, bueno, damos una explicación provisional, que es lo que llamamos una hipótesis, y después tratamos de comprobar mediante experimentos si es cierta esa hipótesis o no. Entonces, por ejemplo, un hecho paranormal puede ser, dicen que en los castillos de Escocia hay fantasmas. Entonces, yo como científica, pues no pienso que haya un fantasma. Desde luego, si fuera un operador turístico, promocionaría que hay realmente, y lo afirmaría, que hay un fantasma, porque de esa manera atraería a muchos turistas. Pero mi hipótesis sería, pues puede ser, los edificios viejos pues suelen tener grietas, suelen tener algún problema estructural que precisamente hace pues que el edificio, o dilataciones, contracciones por los cambios de temperatura, pues porque se oigan ruidos, si se oyen en las casas normales, ¿vale? Pues un edificio con tantos años y con elementos que son tan antiguos, pues normal que haya crujido, ¿vale? Y lo que pasa es que nuestra imaginación nos da por oír aullidos. Las tuberías, por ejemplo, suenan también, las tuberías viejas, es que no solamente son crujidos de las paredes, entonces eso no son fantasmas. O por ejemplo, cuando aparecen, queremos ver una sombra de una figura humana en una pared. Bueno, pues es que la humedad pues puede aparecer de muchas maneras, y lo que pasa es que nuestra imaginación nos hace creer lo que nosotros queremos creer muchas veces. Muchas gracias, Delia. Todo lo que has dicho tiene sentido. Y ante estas situaciones, es verdad que es importante pararse a pensar en lo que realmente puede estar pasando antes de empezarte a imaginar cosas que no son y acabar un poco mal. Estoy de acuerdo contigo. Aunque la verdad es que yo ante estas situaciones, con el miedo, no me puedo parar a pensar mucho, pero bueno, yo hago el intento. La intención es lo que cuenta. Bueno, por último, para dar su opinión filosófica, tenemos aquí a Belchí, que nos va a contar lo que él cree que ocurre con estos temas. A mí personalmente no me ha sucedido ningún suceso paranormal raro, ni tengo ganas de que me pase nada de eso, porque son cosas que suelen dar un poquito de
de respeto o de miedo, dependiendo de qué tipo de cosas sean, porque si empiezas a escuchar, por ejemplo, ruidos raros en tu casa o que se mueve algo, lo que se suele llamar fenómeno de poltergeist, ¿no? O sea, nadie tiene, yo por lo menos no tengo ninguna cara ni de eso, ni de ver ninguna imagen rara que pueda ser un ser, quiero decir, no me apetece. A mí no, igual que no me gustan las películas de miedo y todo eso, no tengo ninguna. Pero filosóficamente, pues yo creo que hay que admitir racionalmente que hay una dimensión misteriosa de la realidad que se sale fuera de los parámetros, digamos, cotidianos, físicos, que se pueden explicar de una manera, digamos, racional y lógica, y hay muchísimos testimonios de gente a la que sí le han sucedido este tipo de cosas, que no tienen ninguna, digamos, no ganan nada contando estas cosas públicamente, y muchas veces más bien tienen que perder, de manera que si lo cuentan no se puede atribuir eso a una ventaja que piensen obtener, económica o de fama o etcétera. Tienen mucho que perder, y que cuentan que les ha sucedido cosas verdaderamente raras. Entonces, como hay tantos testimonios de ese tipo, y de gente, digamos, totalmente fiable, con una vida normal y muchas veces ni siquiera interesado en este tipo de temas, pues digo, bueno, pues si existen esos testimonios hay que tenerlos en cuenta. Entonces mi conclusión personal, después de muchos años de oír, leer, ver, pensar, reflexionar, es que efectivamente en nuestro mundo visible tridimensional está en contacto, vamos a llamarlo así, con otras dimensiones de la realidad de las que sabemos muy poco, pero en que en ciertas circunstancias entran en, digamos, tienen un punto de contacto, de manera que esa realidad, que normalmente está aparte de la nuestra, pues irrumpe, entra en nuestro mundo, en nuestra realidad, y se manifiesta a través de, pues, cierto tipo de imágenes o de fenómenos que nosotros podemos percibir de una manera palpable y sensorial. A ver, y no hace falta irse muy lejos. Y yo creo que como no es ningún secreto ni nada, se puede contar. No sé si yo lo he contado a vosotros en clase, pero hace unos años una profesora de este instituto me contó en la sala de profesores que a ella y una amiga le había sucedido un suceso inexplicable en una carretera en la que habían visto de noche a una señora avanzando por la carretera, y que esa señora se había lanzado hacia su coche, ellas creían que la habían atropellado, se bajaron y buscaron por todas partes con una linterna, pero allí no había nadie, y después de mucho pensar, y por supuesto eso fue un susto tremebundo para ellas, llegaron a la conclusión de que eso que habían visto no era una entidad física, sino un ente de otro tipo. Esto me lo contó en la sala de profesores, y es como, digamos, lo cuento para que veáis que no hace falta irse muy lejos para encontrarse noticias o sucesos de este tipo, ¿no? Aquí mismo en el Algar, incluso sin salir del instituto, y alguien que, bueno, pues que ya os digo, pues no es esto, ni me lo han contado en Cuarto Milenio, ni lo he visto en ninguna revista o libro así más o menos de temas paranormales, sino es contado por una compañera en la sala de profesores. Y ejemplos de ese tipo, si hiciéramos una encuesta sin salir del Algar, veríamos que hay muchísimas experiencias, unas más raras, otras menos raras, y bueno, pues será que nuestro mundo está en contacto con otras realidades, o si no, si es posible encontrar una explicación alternativa, por supuesto, pues se debate, etcétera, etcétera. Pero mi opinión personal es que sí existe esa otra dimensión de lo real, de la que sabemos muy poco, y que, bueno, como la realidad es tan compleja, tenemos que el ser humano tiene que avanzar en el conocimiento de esas realidades como en tantos otros campos. Ya está, eso es lo que tenía que decir. La verdad es que tienes razón en que no ganas nada contando estas cosas, y estoy segura de que todavía tenemos que avanzar un montón para descubrir realmente si existen o no. Pues yo concuerdo contigo, Ángela. Y ya tenemos otra experiencia de algo que ocurrió aquí en el Algar para la lista. Estoy seguro también de que, como dice Belchí, si hiciéramos alguna encuesta, los resultados serían sorprendentes. Totalmente. Bueno, yo creo que después de haber escuchado todas estas conclusiones, podemos dar ya la nuestra, ¿no? Pues sí, la verdad, estaría bien. Recopilando un poco cada conclusión, yo creo que Delia ha estado muy acertada como científica. Y la verdad es que me ha convencido, ¿qué quieres que te diga?
De María Ángeles me quedo con lo que ha dicho de que no hay que sobrepasar ciertas barreras, como la Ouija, que me parece algo totalmente excesivo. Y por último, de la conclusión de Belchí, saco que el ser humano tiene que avanzar para poder dar alguna explicación a estos sucesos, pues si no. Pero vamos, que una mezcla de todo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Tú qué piensas? Pues mira, sinceramente, después de tener tantos datos y diferentes opiniones, yo me he hecho un jaleo en mi cabeza y ya no sé ni qué decirte. Pero bueno, aunque a mí no me haya pasado nada, yo creo que sí que puede existir algo, aunque no sea tan exagerado como en las películas, que de una tontería se mueren todos. Y además, yo lo intento evitar, porque mi madre me ha contado cosas de las que prefiero ni acordarme sobre personas de mi familia que no creo que se las hayan inventado. Pues yo, como he dicho ya 20 veces, ni creo ni dejo de creer. Pero después de escuchar cosas como la del teatro, o la que nos contó Adrián el otro día de que cuando era pequeño vio a su bisabuelo que ya había fallecido en la iglesia, o como la de María con la parálisis del sueño, que es muy parecida a la de Boluda, pues yo después de todo esto me planteo muchas cosas y la verdad es que no sé ni qué decir. Bueno, yo creo que ya hemos hablado demasiado de esto. A ver si vamos a manifestar algo que no sea buena suerte y que no queremos. Que yo estoy segura que cuanto más hablas de una cosa, más probabilidad hay de que pase. Anda, sí, cállate ya y no digas más tonterías, que desde luego es suficiente por hoy. Sí, mira, mejor me callo que nos estamos yendo del tema. Y tanto que nos estamos yendo del tema. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado y que no os perdáis el siguiente episodio.